tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo programa de Entrenólogas, un espacio donde hablamos, debatimos y tratamos temas que nos interesan. Hoy estoy con Martina y Julia nuevamente y estamos grabando desde el laboratorio de nuestra escuela, donde hacemos prácticas de BOME, medida de densidad, entre otras cosas. Pero hoy no nos encontramos para eso, sino para hablar sobre el primer tema. Hace unos días se difundió una noticia acerca de 10 estudiantes argentinos representantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Salieron campeones del Kansas Competition, que organizaba la NASA para premiar a jóvenes por sus proyectos de ingeniería. En este equipo hay un mendocino, Agustín Martínez Hart, que es oriundo de General Alvear. No es casualidad que hoy esté estudiando bioingeniería en la ITBA, una de las universidades más exigentes del país. Llegar hasta ahí no es fácil. Se ganó un lugar a través de una beca, esfuerzo y un recorrido brillante en las Olimpiadas de Biología y Tecnología. Agustín, junto a otros estudiantes, diseñó y construyó un pequeño satélite que logró cumplir misiones reales, como tomar datos, descender desde una gran altura. Él se encargó del área en la parte del hardware. Nos contactamos con él a través de las redes sociales y para que nos compartiera un poco de información sobre toda su historia. Lo invitamos a escuchar el primer audio donde nos habla sobre su estudio y en qué se basa su carrera. Sí, soy estudiante de bioingeniería, estoy en el cuarto año. La bioingeniería es una carrera de ingeniería que busca mezclar, por así decirlo, la parte médica en parte con la ingeniería en sí. El aspecto que toma bioingeniería es que trata mucho más sobre temas generales de biología. No se centra solo en el cuerpo humano, sino también tiene una parte de investigación muy grande que sería más tirado a la parte de biotecnología. Yo estudio en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y realmente a mí estudiar esto nació hace mucho. Cuando yo de chico me nació la curiosidad por todo lo que tiene que ver con los órganos artificiales. Es algo que se está estudiando actualmente. Y bueno, ya recuerdo haber visto un documental de muy chico que me copó mucho eso. Después, me metí en la carrera en realidad es mucho más que eso. O sea, eso es algo mucho más reducido de lo que se ve en la carrera, pero bueno, igual muy contento de lo que estoy estudiando. Después, el proceso del proyecto se basó en 5 etapas. Teníamos un PDR, que es un Preliminary Design Review. Preliminary Design Review, eso se presentó en Buenos Aires. En el verano fue la instancia que nos hizo clasificar a Estados Unidos, quedando segundos en esa instancia. Y bueno, de ahí se tuvo que presentar un CDR, que es el Critical Design Review, que es un PDR, pero como un poco más avanzado, con una mayor cantidad de cálculos, con más especificación, por así decirlo. Luego se hicieron los Environmental Test, que consistían en 3 tests. Uno de vibraciones, otros de caída y otro de temperatura, que se hicieron también en las instalaciones del ITBA. Y por último llegaba la etapa que se hacía en Estados Unidos, que eran 3 días separados, que era primero el día de las pruebas previas al vuelo, que nos hacían diferentes pruebas como las que habíamos hecho acá en Buenos Aires, de caída, de telemetría, variado. Luego teníamos el día del lanzamiento, que era el día más importante, porque era el día en el que en sí se consumía la misión de largar el satélite y ver si todo lo que nosotros habíamos planeado en el PDR, con todos los cálculos que habíamos hecho, verdaderamente funcionaba. Y por último, el día domingo, que fue la presentación post-vuelo, en la cual nosotros contamos qué sensores anduvieron, qué cosas anduvieron bien, cuáles anduvieron mal, por qué no. Y bueno, un poco ejemplificar eso. La verdad me parece muy interesante porque él cuenta que desde chico ha seguido sus sueños y que ahora lo sigue cumpliendo, estudiando esa carrera que tanto le interesa. Me parece muy interesante. Sí, la verdad que qué loco que algo que vimos en la tele de chico es la vida adulta que tenemos ahora. Claro, y más cuando es algo tan difícil porque es literalmente un logro, un orgullo poder ser poder hacer lo que hizo, poder llegar hasta donde llegó y más de la NASA. Y también lo que dice de que, a veces idealizamos una carrera y cuando estamos adentro es mucho más complicada, pero si nos gusta siempre hay que seguirla. Claro, sí, está bueno que también argentinizó y hizo presencia a su país en ese proyecto, que la verdad que me encantó porque hace notar la presencia de nuestro país.
Está muy interesante, muy lindo el proyecto, la verdad. La verdad que sí. Bueno, ahora tenemos el segundo audio, que es donde nos cuenta un poco de cómo fueron todo lo que pasó por dentro, los nervios, los errores, si algo falló, si hubo mística y demás. La competencia es esponsoreada por la NASA, pero organizada por la American Astronautical Society. La realidad es que fue increíble, o sea, de primer nivel, todas las instalaciones, toda la metodología, todo lo profesional que era en el desarrollo fue increíble. El contacto fue muy bueno porque hablábamos con los jueces, la verdad, bastante mano a mano, jueces que trabajaban en empresas grandes, en Blue Ocean, por ejemplo, habían otros que trabajaron en la NASA mucho tiempo, y eso era muy interesante porque estabas compartiendo experiencias con tipos muy grosos, y creo que el contacto en ese sentido fue bastante cercano. Y los resultados los recibimos en vivo. Nosotros, obviamente que el proceso duró mucho, eran muchas etapas, en cada etapa fuimos sumando un puntaje, pero el resultado final no se conocía porque vos sabías que te había sacado, pero no sabías que se había sacado el otro equipo. Entonces, bueno, esa era la intriga que uno tenía, hasta que llegó el día de la premiación, que fue en vivo ahí con todos los equipos. Y nada, dijeron, bueno, iban del quinto al primer puesto, y cuando ya se acercaban al segundo puesto y no estábamos, hubo un poco de decepción hasta que finalmente mencionan al primer puesto y fue una locura, fue una emoción enorme. Bueno, yo estaba en el equipo de electrónica, en bioingeniería se estudia bastante electrónica, no ni de cerca al nivel en la que lo estudia un ingeniero electrónico, pero sí vemos conceptos básicos, y también trabajé mucho, que me gusta reconocerlo, en la parte de los sponsors. Yo era el encargado de conectar, digamos, al equipo con empresas para que nos puedan sponsorear y para que efectivamente el viaje se pueda hacer, digamos, sin ningún tipo de costo para nosotros. Y bueno, no, sí, fallar, ahora que me estoy acordando, un montón de cosas. El GPS, antes de ponerlo a volar, no andaba, y cuando lo colocamos en el cohete no sabemos bien qué pasó y empezó a andar. Viste, esas cosas que vos decís, bueno, mística, no sé. Y nada, la verdad que sí, había un montón de cosas que podían fallar. También el tema de la apertura del payload, se hacía con unas tanzas que eran quemadas por una resistencia. Y nada, varias veces pensamos en que esa tanza capaz no llegaba a quemarse con el comando de quemado, y que eso no iba a permitir la apertura de las hélices. Entonces eso, nada, nos arruinaba la misión. Pero bueno, por suerte salió más que soñado, salió excelente el resultado. Algo argento así, no sé si argento en cuanto a la metodología, sino argento para reconocer nuestro país, es que en la placa principal, en la placa electrónica, Rafa, el grandísimo encargado de electrónica, puso como una frase que decía: esta placa fue creada por argentinos a quienes les gusta tomar el mate. Es como una frase ahí que metimos medio argenta. Obviamente pusimos un loguito del mate, un logo de nuestro país y cositas de ese estilo. Y después, en cuanto a la metodología, decir, hicimos algo medio argento en el desarrollo. Sí, fue esto de la apertura que te mencionaba anteriormente, con las tanzas. Hay muchos equipos que pusieron motores para la apertura, pusieron resortes como controlados digamos, como por un servo. Habían distintas formas de abrir estas hélices, y nosotros simplemente pensamos en poner tanza y quemarla con una resistencia. Es algo prehistórico, es algo hiper mega básico, pero que bueno, efectivamente funcionó. Y es como la frase, lo viejo funciona, porque en realidad era algo simple, que no había que complicársela tanto. Era simplemente que se abriera, después la gravedad iba a hacer lo suyo, y efectivamente funcionó. Creo que eso fue lo más argento, ponerle tanza y decir, bueno, la gente nos miraba y dice, ¿qué están haciendo? Nosotros atando todo ahí, y nada, bueno, funcionó, le ganamos todo, así que eso fue muy bueno. Bueno, me gustó mucho la parte de lo de la placa, que hicieran algo argento, que no se olvidaron de quién eran, más allá de que hicieran algo re grande. Claro, más allá de que estaban allá, que uno por ahí, no sé, le daría vergüenza, no sé, pero ellos lo hicieron notar y estuvo muy bueno eso, la verdad. También el hecho de que con una tanza ganaron, Claro. nos dice que no siempre lo más nuevo, lo más tecnológico es lo mejor, sino lo más básico, como lo dice él. Así que un tip a tener en cuenta. Sí, la verdad que lo viejo siempre funciona. Y es justo
como la mezcla entre la ciencia súper avanzada y lo más sencillo que los hizo ganar. La verdad que eso está muy bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar el tercer audio de Agustín, que nos cuenta una parte muy importante de su vida. Justo le decía a un periodista de acá de mi pueblo, ahora llegué a la Argentina y ahora soy uno más, tengo que ponerme a rendir parciales, a hacer entregas de TP, pero bueno, tengo una linda mirada sobre el futuro. A mí me gustaría desarrollar una tesis que pueda unir la parte de bioingeniería con la parte aeroespacial. Todavía está muy verde, es solo una idea, quiero ver cómo puedo conectarlas. Y en cuanto a lo laboral, por suerte ya llegaron algunas ofertas de trabajo, más que nada algunos compañeros. Yo todavía no me moví mucho en el ámbito laboral, estoy tanteando, por así decirlo, pero sí, muy entusiasmado e ilusionado en que voy a terminar en algún lugar interesante. Hay uno de los sponsors que es Epic Aerospace, que hace transbordadores espaciales, que ya nos contactó para que trabajemos con ellos. Vamos a ver qué depara el futuro. Mi idea es ya arrancar con la tesis, arrancar a trabajar. El año que viene me recibo y de ahí, bueno, ver si puedo conseguir para hacer un máster en Estados Unidos. O ver, la verdad es que todavía en ese aspecto está todo muy verde, todo muy amplio y quiero terminar este mes, sacar todas las materias y de ahí yo creo que ya voy a pensar un poco de forma más seria lo que va a ser el desarrollo de mi futuro de acá a un par de años. Y luego, bueno, y una meta que tengo a futuro, quiero abrir una startup que busque integrar la parte de bioingeniería con la parte aeroespacial. Siempre mi sueño fue a tener una startup, siempre tuve un perfil mucho más empresarial que por así decirlo, técnico, entonces creo que puedo llegar a unir un poco la ingeniería con la parte empresarial y siento que sería algo lindo de explotar. Yo tengo 2 hermanos más chicos, Victoria y Romano. Siempre les dije lo mismo, primero encontrar algo que te apasione. No es fácil, y más cuando sos un chico que pasa del primario al secundario, que tenés un montón de cambios y después ya se te acerca la universidad, pero encontrar algo que te apasione, que realmente despierte tu interés, que vos digas, o sea, que pase el tiempo y vos no sientas que haya pasado ese tiempo cuando estás estudiando, cuando estás interesándote, buscando información sobre el tema que te guste. Creo que no hay límites para lo que uno quiera hacer. En ese sentido, mi mayor recomendación es probar, es meterse, tratar. Te vas a caer, te va a ir mal, no te va a gustar capaz, y bueno, y ahí vas a tener que cambiar, tomar la decisión, pero lo mejor que uno puede hacer en el secundario es probar, porque ya cuando llega a la universidad, ya después te metes capaz en una carrera, por cuestiones económicas capaz ya es difícil cambiarse, ya sos más responsable de tus propias decisiones, y creo que en el secundario lo mejor que uno puede hacer es probar, es meterse en las cosas que le gusta, intentar, si uno quiere hacer una feria de ciencias, meterse, decirle a un profesor. En eso también yo siempre lo destaco en mi secundario, que tienen ese ambiente que te brinda el apoyo para poder hacer ese tipo de cosas. Muchas veces hay un montón de chicos que están recontra entusiasmados e ilusionados con hacer proyectos, pero el secundario no le brinda el apoyo. Entonces me parece que las instituciones educativas, lo más importante que tienen, más que enseñarte a saber cuánto es 2 más 2, que es importantísimo, ¿no? Pero es poder despertar ese espíritu emprendedor en algunos, o el espíritu de investigación, o el espíritu del querer aprender más. Espero que realmente les sirva a todos los chicos ahí, creo que me habéis dicho, del secundario. Les mando un abrazo grande y bueno, nada, un placer poder compartirles mi experiencia. Para mí es muy importante eso que dijo de que nunca hay que olvidarse de la realidad. Muchas veces pensamos que por ganar algo importante tenemos todo resuelto y en realidad tiene que volver a rendir parciales y seguir con su vida como cualquiera. Claro, como cualquier otro. Pero está muy lindo que haya tenido toda esa voluntad de seguir y ahora a terminar su carrera, porque no, muchos quieren terminarla por ahí. No sé,
desea trabajar, pero no, en cambio él quiere terminar su carrera, luego hacer un máster, si es que se puede, y seguir con lo que le apasiona desde chico. Sí, la verdad que sí. Muy lindas sus ambiciones y algo que me parece muy increíble es el hecho de que es joven, tiene 22 años y el hecho de que ya esté casi por terminar la carrera es algo increíble para la ingeniería y es algo muy admirable. Claro, porque es una carrera, además de copada, de buena, es muy difícil la ingeniería, y más esa ingeniería. Sí, la verdad que sí. Las ingenierías en sí son complicadas. También creo que hay que rescatar algo que es que dice que la secundaria es para probar cosas sin miedo. Que muchas veces decimos, bueno, no sé, ya estamos por salir y tenemos que tener en claro qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer de esto, de lo otro. Y por ahí es probar, porque si no probamos en la secundaria, después pasa esto, que cuando crecemos tenemos más responsabilidades y más cosas que afectan. Claro, es como esa presión que uno siente, que tiene que salir y estudiar, pero por ahí mucha gente se guía o elige carreras solamente por la plata y no por lo que le gusta. Por ahí la gente tiene que, o los chicos, más ahora en este momento, sentarse y pensar qué me gusta a mí para poder estudiarlo, porque para poder ser feliz, como él. Se apasionó esa carrera desde chico y ahora lo está estudiando y lo está por terminar. Muy lindo el consejo que dio de probar y no estancarse, no atrasarse, seguir, tratar. Muy lindo consejo para tener en cuenta. Bueno, la verdad que Agustín con 22 años nos demuestra que los sueños se pueden hacer realidad si los seguimos. Así que le agradecemos por su tiempo y sinceridad y le mandamos un abrazo enorme y que le siga yendo bien en todo lo que se proponga. Cambiemos rotundamente de tema con un acontecimiento que es bastante fuerte, pero creemos que es importante contarlo. No es fácil, tampoco somos expertas, pero estuvimos investigando bastante, leyendo, escuchando audios y queremos compartir con ustedes lo que está pasando entre Irán e Israel. Sí, cuando al principio nos dijeron que podíamos hablar de algo actual, no sabíamos por dónde empezar, pero con todo este tema de la guerra nos interesó muchísimo también por el hecho de empatizar con la gente que está metida, que está sufriendo y queremos contárselos porque mucha gente está desinformada o se queda con poca información y capaz no es la correcta, es errónea o no sirve. Ahora vamos a escuchar a un periodista experto en hechos internacionales del medio internacional Infobae. Su nombre es Andrei Servin-Pont y los invitamos a escuchar con atención lo que nos cuenta. Hola chicos de La Paz, Mendoza. Bueno, gracias por tenerme en cuenta. Brevemente, 2 minutos sobre Israel e Irán. Tenemos que primero entender de que esto es un conflicto que tiene muy larga data, ¿no? Cuando vemos la creación del Estado de Israel, la invasión que ocurre inmediatamente apenas es creado, la guerra del 67, la guerra del 73, el bombardeo a la central nuclear iraquí en el 81, el bombardeo a la central siria en el 2007, las tensiones que hemos visto en los últimos años, en particular después de los ataques del 7 de octubre, la neutralización o decapitación de Hezbollah, que eso lleva al colapso de Siria, el principal socio y aliado de Irán en la región, y ahora esta etapa del conflicto nos hace entender de que acá hay dinámicas políticas que son mucho más profundas, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en el cual se alinean muchos factores y uno tiene que ver con que Israel ha ido logrando sus objetivos estratégicos en cuanto a neutralizar a Irán como una amenaza existencial, porque el acceso a armas nucleares sería una amenaza existencial para Irán. Y esto también tiene que ver con una reconfiguración del mapa geopolítico más amplio, no solo el Medio Oriente. Acá entra en juego la negociación de Trump con Putin sobre el futuro de Ucrania y las concesiones que Trump puede estar dispuesto a hacer a favor de Rusia en esa negociación, con tal de que Rusia no se involucre en Irán, mientras que Estados Unidos negocia con Arabia Saudita una alianza para excluir a China en cuanto a su creciente presencia en la región, lo que le dejaría a Estados Unidos a las dos principales potencias regionales como aliados. Entonces esto se empieza también a dibujar no solo en el contexto histórico, sino
en una dinámica global mucho más amplia de competencia entre Estados Unidos, China y otros actores que buscan mantener relevancia, sea a nivel global o a nivel regional. Les mando un gran abrazo y espero que les sirva para el debate. Le queremos agradecer a Andrei de Infobae por habernos compartido un poco de su conocimiento. Me parece importante cómo se entrelazan las cosas, que sí o sí necesitamos entender el pasado para saber lo que está pasando hoy. Un poco del pasado, porque Israel e Irán no siempre estuvieron peleados. De hecho, antes, en 1979, tenían buenas relaciones. Pero este año hubo una revolución de Irán, el cambio de gobierno, y ahí se rompió todo. Desde entonces, Irán no reconoce a Israel como país y empezó a apoyar a Palestina. Lo ve como un pueblo oprimido. Israel, por su parte, siente que Irán quiere borrarlo del mapa y lo ve como una amenaza. Eso se fue agravando con los años. Irán apoyó a grupos como Hamas o Hezbollah que están en contra de Israel, y eso también genera tensión. Israel además siempre estuvo preocupado por el programa nuclear de Irán, y por eso muchas veces lo atacó con sanciones o con operaciones militares. Lo que pasó este mes fue que Israel lanzó una operación grande llamada León Ascendente. Atacó instalaciones nucleares y militares dentro de Irán. Después de eso, Irán respondió con más de 150 misiles y un montón de drones que llegaron a ciudades israelíes. Y en medio de esto, también se metió Estados Unidos. Bombardeó algunos sitios nucleares en Irán, con armas muy pesadas. Y claro, eso hizo que todo se vuelva más peligroso. Irán respondió otra vez, atacó una base en Estados Unidos, en Qatar, y también un hospital en Israel. Mientras todo esto pasaba, en Teherán, que es la capital de Irán, hubo un montón de gente que empezó a escapar. No porque los estuvieran atacando ahí directamente, sino por el miedo, a que todo se complique más y que empiece una guerra mucho más grande. Y ojo, esto no afecta a solo esos países. Uno de los lugares más importantes para el paso de petróleo en el mundo es el estrecho de Hormuz. Si Irán lo llegara a cerrar, se complica el tema de la energía para todo el mundo. Es como una especie de cuello de botella del petróleo. O sea que, aunque nos parezca lejano, todo está conectado. Si bien sube el precio del petróleo, sube la nafta, suben los fletes, suben los alimentos, y además de esto sigue escalando. Podría haber una guerra más grande y nadie quiere eso. Es re fuerte pensar que hay gente viviendo esto. Es como lo tienen tan normalizado, lo viven diariamente. Entonces, por eso ahora vamos a compartir otro audio de una persona que está en Israel y nos cuenta su lado de la historia y cómo viven día a día. Y escuchen con atención, porque detrás de esto hay gente sufriendo, familias, niños, hay vida detrás de esto. Hola Martina, ¿cómo estás? Qué lindo que se preocupen o que vean las cosas como están pasando, que pasa afuera de Argentina. Los medios muestran algo en el mundo que a veces no es, siempre exageran. Y cada país siempre está del lado de uno o de otro, de Israel o de Gaza o del Líbano o de Irán. Y cada país muestra lo que quiere que se vea. Yo te puedo contar lo que nosotros vivimos hoy en Israel. La situación hoy día en Israel es un poco complicada. Estamos defendiéndonos de Irán, porque Irán él quiere hacer bombas atómicas o ya hizo. Sí hay protocolos para seguir en caso de emergencia, nos suena la sirena, hay un montón de información antes, quiero por la televisión y también por los teléfonos de nosotros. Tenemos tiempo a resguardarnos, la tecnología es muy alta. Y nos dicen después cada cuánto podemos salir, si tenemos que seguir adentro. Está todo muy bien. Lo importante es hacer lo que te dicen, porque la mayoría de las personas que han muerto algo es porque no hacen las cosas que pide el Estado. Me gustaría que los países entendieran un poquito más del tema, escucharan más, se informaran más para poder hablar. Yo no digo que Israel siempre tiene la razón, no. Pero hay que ver, hay que escuchar las dos campanas y informarse como corresponde para ver quién es dónde está el problema. Es una situación política. Nosotros estamos seguros de que Israel tiene la razón, pero viste cómo son los otros países. Es mucha política, es muy complicado. Queríamos agradecer a Verónica por tomarse el tiempo y darnos sus respuestas. Ella es de Catitas, un
una localidad cercana acá, y terminé en Israel. Por lo visto, ellos tienen normas como de seguridad, como dice ella, que a un cierto horario no pueden salir. También he visto que tienen como sótanos o lugares para refugiarse, que por ejemplo acá esto no está visto, y es muy fuerte que pase en otros países, y ver esos videos, la verdad que te duelen mucho el ser. Bueno, en otros países temen mucho, como lo que hablamos recién, lo del estrecho, de que se corte la electricidad, y la Unión Europea ya activó 30 medidas de defensa civil, simulacros, kit de emergencia, comunicación en crisis, coordinación con militares, educación en las escuelas, y recomiendan que sus ciudadanos estén preparados para sobrevivir 3 días sin luz, sin internet, sin agua ni ningún medio, que justamente creo que en Israel ya se va a activar también, que es esto que dice ella, estar preparados. Creo que es muy importante que estemos todos informados, por más que estemos lejos, que estamos en Argentina, es muy importante. El mundo puede cambiar en cualquier momento, pero el verdadero cambio empieza por algo simple, que es entender qué pasa, por qué pasa y qué podemos hacer. Gracias por quedarte, por pensar, por no mirar a otro lado. Que este streaming no sea el final de una conversación, sino el comienzo de muchas. Y así cerramos el segundo episodio de Entrenólogas. Gracias por coparse, por escucharnos, por pensar en nosotras. Hoy hablamos de temas que no siempre vamos a hablar, pero que son importantes. Nos vemos. Muchísimas gracias.